había dejado los estudios en bachillerato para poder dedicarme solo a... Mi objetivo era el fútbol, 100%, y solo centrarme en ello. Y en juveniles pues fiché por el Hospitalet, y realmente mi etapa como jugador acabó aquí. Tuve la mala suerte de tener una lesión de rodilla, una doble lesión de rodilla bastante grave. Hubiera agradecido tener ayuda. Hay que invertir mucho más en esa educación de las familias con los hijos y con las hijas. Hay que enseñar a competir. Sí, o sea, la competición en sí no es mala, pero una competición mal gestionada... Cuando entras en esa fase extremadamente competitiva, ¿no? A nivel mental, dejas de disfrutar del deporte. Ahí está. Dejas de disfrutar. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá del marcador, en un nuevo formato en el que no voy a estar yo solo hablando, sino que la idea es tener un poco conversaciones con gente que también pueda aportar un poco a su visión, a lo que es la idea de este podcast, ¿no? Que es el deporte infantil y cómo poder trabajar y ayudar y mejorar y que los niños tengan más beneficio en este aspecto. Esta vez estoy con Álvaro. Álvaro, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, Álvaro, cuéntanos, preséntate tú mismo, o sea, cuéntanos un poco quién eres y por qué estás aquí, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? Porque me llamas precisamente. Nos conocemos de hace años también, hace tiempo. Y me presentaste un poco el proyecto y la idea de colaborar contigo y de hacer ese primer podcast de esta temática. Y obviamente si es relacionado con el deporte, pues estoy cómodo hablando sobre ¿no? ello. Sí, llevo toda la vida en el mundo del fútbol, como jugador, dentro de un staff, también trabajo en una empresa del mundo del deporte. Entonces, bueno, todo lo que te pueda yo decir. Vale. Haznos un pequeño resumen de tu vinculación con el deporte. Yo empecé, bueno, como cualquier niño fanático del fútbol. Empecé con 4 años a jugar en el equipo de mi barrio, ahí en Las Arenas, en Tarrasa. Y allí estuve toda la primera etapa, digamos, de prebenjamines y algo de benjamines, cogiendo lo que era el primer contacto con el balón y con un campo, con un campo de fútbol. Y de aquí luego ya pues pasé más a nivel formativo a jugar con el Javac. Y a jugar con el Javac. Y allí estuve como 4 o 5 temporadas, que yo creo que es donde realmente aprendí lo que era jugar en un equipo de fútbol y a entender el juego como tal. Ajá, interesante eso, ¿eh? Sí. Aprendí lo que era pues un vestuario, a lo que era el trabajo en equipo, a también la parte más técnica y táctica que también te enseñan en esas etapas. Y de aquí, pues bueno, ya di un poco con otros clubes de la ciudad, jugué en San Lorenzo, jugué en Cantrias. De aquí fiché con el Hospitalet en etapa de juveniles. Ajá. Ya siendo ya un poco más grande. Aquí ya digamos que yo considero que a partir de cadete, pues a lo mejor es la etapa más competitiva, no tan formativa, que sigue siendo formativa al final, pero como la etapa un poco más competitiva. Exacto. Ya de adolescente. Y en juveniles, pues fiché por el Hospitalet. Y realmente mi etapa como jugador acabó aquí. Tuve la mala suerte de tener una lesión de rodilla, una doble lesión de rodilla bastante grave. Y bueno, aunque luego intenté volver a jugar, volví de hecho al Java, que estuve también en otros equipos de Tarrasa de categorías más inferiores para intentar volver a recuperar ritmo, volver a jugar. Decidí que no era lo mejor por el estado que tenía al final de mi rodilla, de salud y por la etapa en la que estaba, que también a uno de los puntos que también seguramente hablaremos, ¿no? Que en el fútbol no llegar al profesional o ganarse la vida de ello es muy difícil, y más si tienes 20 años y 2 operaciones de rodilla. Exactamente. Entonces, aquí es cuando yo dejé de jugar. Aproveché para volver a formarme y porque, bueno, yo había dejado los estudios en bachillerato para poder dedicarme solo a... Mi objetivo era el fútbol, 100%, y solo centrarme en ello, cosa que si volviera hacia atrás no lo haría. Ahí quería hacerte yo inciso, una pregunta, ¿no? Sí. En toda esa época, ¿qué era para ti el fútbol? Es decir, no si querías ser profesional o no, sino de... ¿El fútbol formaba parte de tu día a día? ¿Era parte de tu vida? ¿O el fútbol era tu vida? Bueno, podría decir que era mi vida, o sea, realmente. Yo pues entrenaba al final 4 días a la semana, hasta el momento, hasta la edad de bachillerato, pues yo lo compaginaba con mis estudios, pero cuando sí que es verdad que
llego a esa etapa juvenil, yo tal vez pasa a ser mi prioridad y decido centrarlo todo al fútbol y apartar los estudios en esa etapa. Cosa que, como te decía, si volviera hacia atrás no lo haría así. Volvería a compaginar los estudios con el deporte, porque al final, bueno, es muy difícil realmente, ya no te digo llegar a profesional, pues yo mi objetivo tampoco ha sido, obviamente ser futbolista era mi sueño, como el de muchos niños, pero mi objetivo no era llegar a primera o segunda división. O sea, mi objetivo era, bueno, a lo mejor llegando a un tercera ref, un segunda ref, yo hubiese estado ya contento, con un sueldo normal y vivir de algo, poder vivir de algo que te gusta, ¿no? Sí, algo exactamente. Que te gusta. Pero muy complicado, y más lo que te digo, cuando llegas a esa edad, 20 años, 2 operaciones de rodilla, es un juguete roto, como aquel que dice. Entonces, yo sí que si volver hacia atrás no dejaría, de hecho recomiendo siempre cuando he hablado con algún jugador más 12 años, 13 años, 14 años, que ya empiezan con esas inquietudes y demás, yo siempre les recomiendo que nunca dejen los estudios de lado. Pueden jugar perfectamente a fútbol mientras estudian. De hecho, hay hasta jugadores profesionales que son profesionales y están sacándose una carrera o están estudiando. Y porque al final también la vida del futbolista es muy corta. Digamos que a los 30 y... Si eres Messi o Cristiano, 42, 40 años, pero lo normal un futbolista a los 34, 35, 36 años... Ya están acabando. Ya estás acabando y tienes que plantearte qué vas a hacer con tu vida. Si realmente has sido profesional, obviamente, económicamente, pues a lo mejor vas a poder vivir de ello o vas a poder entrar en otros ámbitos a nivel profesional con mucha más facilidad que alguien que nunca ha sido profesional. Pero si no, aunque estés en un segunda ref, tercera ref, tienes que saber qué hacer con tu vida después. Claro, y aquí entra una parte, yo en el podcast, los episodios que hemos ido haciendo, he hablado mucho del tema emocional y de la gestión emocional. Claro, tú cuando te lesionas y decides el hecho de dejar de jugar a fútbol, ¿cómo te sientes tú ahí? ¿Qué notas? ¿Sabes? Ya no el dolor de la lesión. No me refiero a esto. Yo el problema, ya una vez que ya te has lesionado y te han operado y empiezas una rehabilitación muy dura y demás, para mí el dolor era más mental, no era y emocional, sobre todo. El físico, pues al final ese dolor va desapareciendo. Pero el dolor que permaneció mucho más tiempo fue el apartado más emocional y psicológico. Yo aquí hubiera agradecido tener ayuda. Una ayuda de un psicólogo deportivo o de, más allá de mi familia, obviamente, que están a tu lado, pero de alguien que me hubiese ayudado a saber gestionar lo que me estaba pasando. O sea, yo me veía con 17, 18 años, una rotura de ligamentos, ¿qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? Voy a estar un año sin jugar, pero luego vuelvo, luego tal. Claro, ¿no? Cuando apuestas todo a algo y ese algo, desaparece. En este caso, desaparece, sí. Te quedas un poco como a la deriva, ¿no? Quedas un poco a la deriva. Sí que es cierto que yo aquí, aún así mi mentalidad era de, bueno, me recupero y a ver qué tal, pero bueno, tuve la mala suerte de entrar en ese porcentaje pequeño de jugadores que recaen de una lesión al mes de haber vuelto a estar en activo. Entonces ahí es cuando sí que se desmorona todo. Y ahí sí que te planteas mucho, pues eso, el no saber qué hacer, hacia dónde me dirijo, a dónde lo enfoco, qué va a pasar conmigo, cuál es mi futuro. Y has comentado que tu familia sí que estuvo, ¿no? Sí, obvio. Sí. ¿Cómo crees que te pudo ayudar tu familia? Porque eso es otro tema que en el podcast hablamos mucho, ¿no? Del tema familiar y cómo lo más importante, o sea, familia y amigos realmente cercanos son los que me ayudaron y que a día de hoy les tengo que seguir dando las gracias porque era muy difícil también gestionarme a mí, emocionalmente, psicológicamente. Yo me cambió muchísimo el carácter, era una persona que yo siempre soy muy extrovertido y muy abierto y sabes que siempre se puede hablar conmigo de todo. Me volví una persona súper cerrada, no se podía hablar conmigo, con mal humor, no sabía gestionarme yo realmente. Y no encaraba ninguna conversación, no era capaz tampoco de afrontar lo que me estaba pasando y me costaba aceptar la ayuda de los demás cuando lo que querían era pues echarme ese capote para poder decir, oye... Claro, en este caso, tu familia y tus amigos entiendo que querían ayudar al Álvaro persona y no al Álvaro futbolista, ¿no? Sí. Bueno, también no he tenido una familia que ellos nunca me han exigido o me han dicho el camino que debo tomar o me han apretado que tienes que jugar a fútbol, todo lo contrario. O sea, ellos fueron los primeros de no dejar los estudios, pero yo decidí hacer esto. Una familia que siempre me ha apoyado también en las decisiones que he ido tomando. Y también es una forma de la educación que he recibido que es para que yo por mí solo viera las consecuencias de también mis propias decisiones.
y eso también me hizo madurar. La parte buena es que me hizo madurar y crecer más rápido de lo normal, a base de caídas, pero... Podríamos decir entonces que en este caso, sobre todo, el deporte te ha dado un aprendizaje Sí. para la vida, ¿no? Más allá de lo que es la competición o el resultado o el A ganar mí o en perder, sí ¿no? el deporte, más allá de hasta dónde hubiera llegado o lo que hubiera pasado conmigo como futbolista, como persona a mí me ha dado muchísimo, porque creo que los valores que te da el deporte, ya no te hablo de fútbol en general, pero un deporte, los valores que te puede transmitir no te los da según que otros aspectos de la vida. Yo es verdad que estoy agradecido a la educación que he recibido, pero luego la parte esta deportiva, lo que vives dentro de un vestuario, lo que te enseñan los entrenadores, los clubes, los compañeros y demás, yo esto es algo que es lo que más me llevo por delante. De hecho, me han servido todos esos valores para ponerlos luego en práctica en mi vida y en mi día a día. ¿Podrías decir que has tenido suerte de encontrarte con entrenadores o Sí, clubes sí, que sí, han sí, apostado totalmente. también por esta parte? Sí, 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 y ya te digo, y que yo empecé en club de barrio, pero mira, me acuerdo de mi primer entrenador, de Fernando, que al final era alguien más del barrio que ayudaba, ahora, no es Sí, como, sí. ahora por ejemplo están mucho más profesionalizados, tienen sus titulaciones, etcétera. Antes no era tan así, y menos con niños de 4, 5, 6 años. Pero de todos he recibido mucho aprendizaje y he tenido la suerte. Luego yo en mi etapa más formativa, con Jesús Barón, que fue el entrenador que yo tuve principal, que luego incluso estuve con él en un staff y demás, cuando ya me entré por la parte de más técnica, yo aprendí muchísimo y me enseñaron mucho, más allá de lo que mis padres me enseñaban, de lo que el colegio me enseñaba. O sea, era otra fuente de alimentación y de aprendizaje. Sí, 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 totalmente. Muy bien. Sí. Y al final decidiste seguir vinculado en el mundo del fútbol, sí, ¿no? Ya como entrenador, como coach, como... Bueno. Sí, aquí yo la decisión que tomé después de entender la situación en la que estaba, ¿no? Y lo que debía empezar de cero, que tenía que volver a empezar y que al final tenía 19 años, todavía era 19, 20 años, todavía sí, estaba a tiempo. Me volví a enganchar a los estudios, me formé a través de la UNED en psicología deportiva y aquí es un campo en el que luego ya pues entré en un club, ¿no? En un staff para colaborar y ayudar en lo que yo había aprendido. Hice precisamente esto porque creo que era lo que a mí me hubiese venido bien tener al lado cuando me pasó esto. ¿Y tú crees que ayudar a los demás? Trabajando como staff en los clubes, en los banquillos, ¿crees que has aportado ese granito de arena a los jugadores, jugadoras que has tenido? Era complicado, porque piensa que la gran parte de mi experiencia en banquillos o en un equipo ha sido con primeros equipos, con gente que en ese momento era mucho más grande que yo de edad. Ajá. Yo a lo mejor yo empecé también en el Tarrasa, en el cuerpo técnico con David Pirri, que es con el entrenador que más he aprendido de todo, ya no solo en lo técnico, sino sobre todo en la gestión de un vestuario, de un equipo. Y yo a lo mejor tenía 24 años y estaba con tíos de 30 o 32. Claro, ¿no? ¿Qué me va a explicar a mí este, ¿no? El niño. Pero sí que es verdad que, bueno, he tenido mucho la suerte de coincidir con muy buenos vestuarios, con muy buenos jugadores que a día de hoy han sido amigos, incluso con algunos que había jugado contra mí toda la vida, o sea, que habíamos sido rivales. Y yo de aquí saqué otro aprendizaje más. Sí que era muy complicado, pero sí que yo, cuando he estado en un staff, he intentado siempre aportar, primero, mi experiencia, mi corta experiencia, y mi conocimiento sobre el juego. Al final, no olvidemos que al final es un fútbol, es un juego. Sí, sí. Y yo siempre he intentado aportar al entrenador y al resto de compañeros pues mis puntos de vista, y en la parte más de gestión de vestuario sí que es donde siempre me he enfocado un poco más para tener ese trato más directo con los jugadores, a nivel personal, a nivel profesional. Los jugadores muchas veces tienen esa rencilla de no sé si decirle al entrenador que esto no lo veo bien o no lo entiendo, y entonces yo era un poco la figura, he sido siempre la figura de pues hablo contigo y a ver tú si me puedes ayudar. Un poco haciendo de puente, hacer ¿no? esa intermediación. Y la verdad que al final pues, he tenido la suerte de pues, estar en un Tarrasa, en un San Andreu o en un Sabadell. Y después de conocer tantos jugadores ya en edad adulta, ¿tú crees que la gran mayoría o algunos o pocos, no sé, vienen con carencias a nivel de aprendizaje, de valores y todo esto desde que son pequeños? En lo que son a lo mejor mis generaciones, sí. Si veo a las generaciones más actuales, lo bueno que creo que está pasando que están los clubes de fútbol directamente, sean equipos de barrio o equipos más profesionales, están apostando mucho por tener figuras en los staffs de parte psicológica. De que ayuden a los chavales a que al final entiendan que esto no es una competición, que con la edad que tienen están para aprender, para jugar,
Es que es para jugar. Bueno, yo siempre comento, ¿no?, que la Sí. competición es una herramienta más de Es una aprendizaje. herramienta más, o sea pero que- no es el foco principal. Ahí está. Sobre todo con esas edades, quieren jugar, divertirse, pasárselo bien y aprender cosas, aprender valores. Entonces sí que antiguamente era mucho más complicado esto, a lo mejor estaban más limitados a nivel de herramientas, y hoy día sí que está costando, y en la época que estamos pienso que debería estar mucho más potenciado aquí en España, porque en el resto de países a lo mejor sí que lo tienen mucho más interiorizado. Están empezando a apostar mucho por esas figuras de ese psicólogo dentro del club, que está, aunque sea 2-3 tardes a la semana por allí, por lo que puedan necesitar. Y es una herramienta que debería ayudar a que las próximas generaciones o las que hay ahora se lo tomen de otra manera el deporte y sea mucho más estable, que sea mucho más sano. Sí. Obviamente está la parte del entorno, está la parte de familia, que eso obviamente tiene que Eso ayudar te muchísimo, quería comentar muchísimo ahora también. la parte de padres, entorno tiene que ayudar mucho, y luego está, pues, obviamente es inevitable, la parte que ven, redes, televisión, etcétera, que ahí sí que yo creo que hay un trabajo a hacer todavía, porque muchos niños lo que ven van a reflejarlo. De eso te iba a comentar ahora, porque estamos en época de verano, se han acabado las temporadas, empiezan temporadas nuevas, fichajes, movimientos y tal. Y yo últimamente en las redes estoy viendo cuentas de niños gestionadas por sus familias firmando contratos, como si fueran profesionales. Y me llama mucho la atención. Sí. Me llama mucho la atención porque, bajo mi experiencia, o sea, un niño juega porque se lo pasa bien, un niño juega para estar con sus amigos o para hacer amigos nuevos o para aprender. No, que al final hay una parte que no es madura todavía. Y ese chico de 8 años que el padre le ha hecho una cuenta para ver si juega en el Barça, o incluso alguien, voy a poner muy entre comillas, porque por no decir otra palabra, es un representante de futbolistas, y quiere ver si el día de mañana este chico va a hacer rico. No, o sea, yo no soy para nada partidario de esto. Cero. O sea, profesionalizar cuando son niños pequeños no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene sentido, más que nada porque ese niño de 8, 10, 12 años, lo mismo cuando tenga 16, es que no quiere jugar más a fútbol. Claro, ahí está. No tiene todavía decidido, a lo mejor pues tiene otras inquietudes, o quiere jugar a baloncesto, o directamente no quiere hacer deporte y quiere centrarse en la música o en otra cosa. Entonces, yo creo que en esas etapas lo que tienes que hacer es entender que es un deporte, los beneficios que te da el deporte a nivel salud, a nivel mental y a nivel social, sobre todo. Y que aprendan a pasárselo bien, a jugar a un juego, porque es un juego, y a trabajar en equipo, que al final es un deporte que es muy de equipo, y que son cosas que, como te decía antes, que les van a servir para el día de mañana. Pero claro, para que esto sea así, es necesario que la familia esté en consonancia con eso, los entrenadores, el club, ¿no? Y todos los agentes. Todo el ecosistema del jugador y del niño y de la niña. Sí, es así. Porque es que si no... sí que hay, yo creo que más que los clubs, hay que invertir mucho más en esa educación de las familias con los hijos y con las hijas. Porque si no, o sea, se ve, tú vas a un campo de fútbol y va a ser un día de partido o un día de entreno, y ves actitudes de padres y madres que llaman la atención y que no ayudan, o diciéndole al niño o a la niña cómo tiene que jugar o lo que tiene que hacer. Lleva toda la semana entrenando con un entrenador, una entrenadora, que le está ayudando, le está enseñando a jugar a como el equipo debe jugar, ¿no? O quieren jugar. No es normal que vayan a corregirle o que digan, no, yo lo he llegado a escuchar, no hagas caso, tú no le hagas caso, tú tira la banda, tú corre, tú... No, al final estás torpedeando el trabajo o y la enseñanza. Contradecir al entrenador también, ¿no? Un entrenador quiere un pase y estás diciendo tira, ¿no? Puedes crear un conflicto, y entonces es como, no, tú lo que tienes que ir es apoyar lo que está haciendo. Porque yo, si por mí fuera, y esto, mira, hace poco lo hablaba con un compañero de trabajo, que es entrenador de fútbol sala, que él me comentaba que entre semana, en los entrenos, los padres no entraban a los entrenos, lo tenían prohibido. Dejaban a los chicos en el pabellón y los entrenadores y las entrenadoras los llevaban dentro y no entraban. Y se basaba en verdad que cuando están en clase en el colegio durante la semana, tú no vas a la clase, pues tampoco van a estar. Van el día del partido para que veas lo que hemos aprendido durante esta semana, ¿no? No es mala. Tal y como está la situación y lo que se ve, yo no lo vería mal hacerlo. Y yo, de hecho, lo impulsaría, me gustaría hacerlo
pero por culpa de las actitudes que a lo mejor... Claro, yo de hecho, cuando estaba de entrenador de baloncesto, yo lo hacía. Claro. No, es que es genial. Yo lo hacía, ¿eh? Al principio de curso hacíamos una reunión y decía, para evitar distracciones, para evitar problemas y que los niños estén centrados en lo que tienen que estar. Y el día del partido, normalmente jugamos en patios de colegio, que no hay gradas ni nada de esto. Entonces les decía a las familias que se fueran al otro lado del banquillo. Sí, que no estuvieran... Exactamente, porque si no, siempre hay... Bueno, hay campos que está pendiente de hay campos de fútbol que directamente en zona banquillo no tienen acceso, o sea, no pueden estar por allí. Pero era una forma, o sea, era una forma de que yo cuando me la explicó, a mí me chocó porque yo siempre pues he estado acostumbrado a que los entrenos pues estaban mis padres o gente de más padres y demás, y era una forma que pues, a lo mejor es una forma también de educar en el deporte o hacer concienciar un poco a las familias de si esta va a ser la actitud que vais a tener, pues el camino que vamos a tomar o la decisión que vamos a tomar va a ser esta. Entonces tú al final yo creo que lo que quieres es ver disfrutar a tu hijo. Si alguien cree que su hijo va a ser Messi, siento. O sea, estamos hablando que 0,00001 ¿no? llega a profesional. O sea, Claro, bueno, si te pones a contar los números, ¿cuántos equipos hay en la liga profesional? 20. De cada equipo son 20 y pico jugadores, ¿no? 25, 28. Pero que sean nacionales, pongamos un 50%. Sí. Al final, el llegar a ser profesional es muy difícil. No, y en el fútbol son muchos factores, además. Y en el fútbol aún que hay muchos jugadores. Si te planteas un tenis, por ejemplo, el ranking mundial son 150, si no me equivoco. O sea, mundial. Llegar a profesionalizarte y a ser alguien ahí es muy difícil. Muy complicado y depende de muchos factores. Por eso al final cuando estamos hablando de esas edades de 10 años, 12 años, 8 años, tienen que jugar, tienen que pasarse bien. Jugar. De hecho, yo esto lo digo mucho en mis clases a mis alumnos, ¿eh? O sea, cuando estamos haciendo un deporte, se dice jugar. Es un juego. Al básquet, jugar al fútbol, jugar al vóley. Es un juego, vamos a aprovecharlo, vamos a pasarlo. No, y que cuando entras en esa fase tan competitiva o extremadamente competitiva, ¿no? A nivel mental, dejas de disfrutar el deporte. Ahí está. Dejas de disfrutarlo. Entonces yo creo que al final, obviamente, cuando llegas a según qué categorías, según qué edades, se te va a empezar a exigir ya, pues, competir, ¿no? Al final es un juego que, como todo juego, quiere ganar. Pero que no haya una frustración detrás de la derrota, tampoco. Claro, pero se te va a exigir competir en cierto nivel. O sea, la cantidad de adolescentes, niños, niñas, que siguen jugando, siguen practicando un deporte en un nivel más de barrio, ¿no? Como decías tú antes, ahí no tienes por qué exigirle un éxito deportivo, simplemente un rendimiento para que puedas disfrutar de esta competición. Tal vez la palabra de rendimiento, porque al final creo que asociamos mucho la palabra competir con ganar. No necesariamente tienes que ganar para competir. O sea, tú puedes competir muy bien, no ganar. Porque al final es un juego que depende de muchos factores, justo, injusto, puede haberlo. Pero yo al final, con todos los equipos con los que he estado, tanto a nivel de fútbol 11, con gente amateur y con tercera ref, segunda ref, cosas así, y con luego más pequeños, también he estado con equipos de 11 años o incluso también con equipos de femenino y demás que también he estado trabajando con ellas. Siempre les hemos dicho lo mismo y el mensaje siempre ha sido, tanto por parte de mis compañeros y mis compañeras y yo, competir y pasarlo bien. Disfrutar y competir. Que yo salga de aquí y que si he perdido, diga, bueno, he perdido, pero yo he hecho mi trabajo, me lo he pasado bien y he dado todo lo que tenía que dar. Ese es el objetivo. Hemos hecho lo que habíamos entrenado, hemos trabajado lo que teníamos preparado, ¿no? Que luego ganas, se celebra, es genial. Que no, se ha trabajado bien, se ha hecho todo lo que se ha podido, lo hemos disfrutado, a seguir trabajando la semana que viene más. Claro, esta es otra de las cosas que comento siempre, ¿no? Que hay que enseñar a competir. O sea, la competición en sí no es mala, pero una competición mal gestionada, ahí sí que puede traer otro tipo de problemas. De hecho, el otro día leí un post en Instagram que decía, de todos los partidos, de todos los deportes que están pasando en el día de hoy, el 50% han perdido. Sí. Y te lo paras a pensar y dices, ostras, es verdad. Quiero decir, en todos los partidos que haya, pues habrá uno que pierda y habrá otro que gane. Y seguramente pierde y has hecho mejor trabajo, más méritos para poder haberte llevado el partido. Pero no siempre es así. No siempre es así, porque es un penalti, una jugada... Y entonces pues se tiene que normalizar el hecho de que la competición te lleva a esto, ¿no? Al final, bueno, era algo muy estúpido, ¿no? Muy sencillo, que decían que juegan dos, uno tiene que perder. Sí. O sea, no pueden ganar los dos.
pero que al final la sensación que se te quede, y esto da igual la edad que tengas, y da igual la categoría que tengas, que juegues, que sea una sensación de, oye, yo he dado el máximo, he hecho también lo que me han enseñado, y a partir de aquí, pues se ha dado o no se ha dado. Y estar tranquilo uno. Y tengo, y que mañana sigo entrenando y tengo otra oportunidad aquí 3 días o 6 días. Tienes otra oportunidad para volver a hacerlo. Pues estar tranquilo tú contigo mismo, ¿no? De que estás haciendo aquello que te gusta y te estás esforzando por mejorar y por rendir y por obtener pues, todos los beneficios que hemos ido comentando, ¿no? Sí. Y para ir terminando, si tuvieras que mandarle un mensaje a los niños que están empezando con el fútbol o con el básquet o con el deporte que sea, o incluso a las familias que se van motivando cada vez más cuando ven que sus hijos van participando y compitiendo y jugando, ¿qué les dirías? El mensaje a las niñas y niños que empiecen a iniciarse en el deporte, sobre todo, y quien ya esté iniciado o iniciada, pues es el mismo, viene a resumirse en eso, que se lo pasen bien, que aprendan lo que es un vestuario, que aprendan lo que es el trabajo en equipo, que aprendan lo que es el compañerismo, que aprendan todos los valores que le pueden enseñar sus entrenadoras y sus entrenadores, y que tengan muy en mente que es un juego que se va a disfrutar, y cuanto más lo disfrutes, mejor vas a jugar, más alegre vas a estar, y quién sabe si más lejos puede llegar, que eso ya no dependerá de cada uno, o sea, no dependerá de Hay uno muchas mismo, casuísticas ahí. Muchas casuísticas, pero que esa etapa, que cuando tú finalices esa etapa, te quedes con el recuerdo de, pues, qué amigos he hecho, qué amigas he hecho, esta entrenadora o este entrenador, qué bien me lo pasé o cuánto aprendí, aunque no haya ganado nada, ¿eh? A mí me pasó, yo mira, por contarte así una anécdota tonta, siempre lo decía, y lo decía hace poco con el equipo de jugadoras que estaba, y con mi pareja, que decía, yo soy un perdedor nato, pero soy el mejor perdedor nato que hay. Yo al menos yo me voy de los sitios, he ganado pocas cosas, pero me voy con la sensación y la cabeza de decir, pues qué bien me lo he pasado, qué grupo he hecho de amigas y de amigos, y que de aquí a 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, que me vuelva a cruzar con esas personas, o que se acuerden de mí, o tú te acuerdes de esa etapa como jugadora, o como jugador, o como staff, digas, tengo un buen recuerdo, me lo he pasado muy bien, y guardo incluso una buena relación, una buena amistad con ellos. Y sobre todo que los demás también puedan guardar un buen recuerdo de ti, ¿no? Al final ese es el objetivo dentro de un staff y dentro de un equipo, y lo digo muchísimas veces, porque es lo que hablamos, puedes ganar, puedes perder, pero al menos que hayas competido, que hayas hecho tu trabajo y que hayas sacado un ambiente sano y amistades de ello, es el premio más gordo. O sea, yo como miembro de un staff, el mayor trofeo es cruzarme luego con esas jugadoras, esos jugadores, y que me den un abrazo y que echemos unas risas y que recordemos ciertas cosas que hemos vivido, y que guarden ese buen recuerdo de lo que han aprendido estando conmigo. Es lo que siempre saco, la verdad. Qué guay. Sí. Pues bueno, Álvaro, muchas gracias a ti, por tu tiempo. por explicarnos tu historia. Un placer, y tu visión también, claro. Muchas gracias a ti, a seguir igual. Pues ala, seguiremos hablando, seguiremos conversando, no sé si con Álvaro o con otras personas, Me parece que quieras. Pero esperemos que todo el que vea y escuche esto, pues que pueda sacar sus conclusiones, que pase un buen rato y que aprenda sobre todo, que al final es un poco también el objetivo de esto. Del juego. Pues nada, hasta la próxima.